Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ahí va, un dolopito más. Un small pito, yeah, baby. Ah, sí. Mira, el pasó? Ramfield se emocionó con el smolopito. Sí. De aquí soy, dijo. Ajá, está cortito. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. A chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Y llegaremos a eso eventualmente, pero... Tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 1620. Nos vamos hasta muy en el pasado, güey. Sí. La colonia de Plymouth se estableció con el desembarco de el Mayflower, que era pues, un barco que llegaba un chingo de inmigrantes. Llegan, se instalan ahí, la primera colonia en la península de Cape Cod. Eventualmente se convirtió en la provincia de la Bahía de Massachusetts. Pero por 70 años, esto ahí era pues nomás Plymouth, la colonia, y ya. Durante ese periodo de 70 años había un gobierno colonial. De repente estaban como que en guerra con los nativos, de repente estaban en paz con ellos. Se hacían amigos de unos para chingarse a otros. Exacto, Simón. Y la fe puritana se fue cimentando en los inicios de Estados Unidos como lo conocemos ahora. La iglesia constituía como que el orden social. Ya estaba establecido, todo el mundo decide, mira, vamos a obedecer a Dios. Yo te voy a ayudar para que tú obedezcas a Dios, tú me ayudas a mí para obedecer a Dios. Y todos somos puritanos. Ok, y todos obedezcan a Dios. Y esto ha hecho que durante los años se haya hecho como una especie de mitología colectiva sobre los peregrinos y los primeros colonos, de que eran muy conservadores, como muy, muy piadosos y que eran como muy mochos, pero buenas personas, personas trabajadoras y religiosas. Te trato bien mientras piensas igual que yo. Sí, man. Pero poco se habla de Plymouth como una colonia de gente borracha, güey. Hay que hablar de eso. Ajá, porque pues, era gente. De hecho, se dice que el capitán del barco dijo: ¿saben qué? Hay que parar aquí porque ya se nos acabó el pisto. Okay. Es que llevaban cerveza, que la cerveza como la fabricaban en esa época era de una manera distinta. Entonces era más seguro tomar cerveza. Sí. Porque el proceso llevaba ebullición, o sea, hervían el agua y hervían las cosas y eso mataba bichos. Ajá. Y el agua probablemente te puede matar. Entonces era más seguro tomar cerveza, güey. Lo acepto. Entonces se dice que parte de la razón por la que se pararon ahí fue porque, güey, ya nos estamos quedando sin cerveza. Hay que pararnos para hacer más. Sí, mismo que tomemos pinche agua, güey, guácala. Pero pues todo el mundo dice, no, llegaron aquí los colonos y se establecieron y la chingada. Sí. Pero fue nada, querían pistear, güey. El alcohol estaba por todas partes. De hecho, el Mayflower llevaba más cerveza que agua. Ajá. También llevaba vino, sidra y algo que llamaban aqua vitae, que era como una especie de brandy. Llevaban ¿cómo se llama? Los elementos para la cerveza, que su malta o cosas pues así. Llevaban las cosas para fabricar más, también llevaban ingredientes y todo. Y... Imagínate que, y si no hay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a tener que regresar. Ajá. De hecho, se dice que en el primer día de Acción de Gracias, parte de lo que estaban agradecidos era que hubo una buena cosecha de cebada que las dejó hacer más cerveza. Oh, yeah. Y esa es una imagen de lo que dicen que pasó en la Acción de Gracias con los nativos, pero no fue así. No. ¿Cómo se hablaban para empezar? De hecho, sí dicen que, o sea, llegaban y esta madre que le decían el agua fuerte o agua aqua vitae, que era como una especie de brandy destilado, que como que de repente sí, para negociar con los nativos, como que les daban de eso, se ponían pedos todos y ya medio se calmaban. Agarraban la onda. Sí, con los Wampanoags. El alcohol era esencial también para la supervivencia de la colonia, porque lo usaban, digo, no nomás como bebida, también lo usaban como una especie de moneda de cambio. De repente entre ellos se pagaban con pisto. Y se dedicaba mucho tiempo y energía a la elaboración y aplicación de leyes relacionadas con la producción, la venta y el consumo de alcohol. Por ahí de 1623 es cuando empiezan a existir ya registros de la colonia de Plymouth, así como registros judiciales. Y hasta 10 años después, por ahí de 1633, empiezan a aparecer registros de la regulación del alcohol.
Se supone que lo que pasó fue que John Holmes, un güey que pues, le gustaba pistear, Ajá. presionó al tribunal para que pues hicieran algo. Porque, chingada. o sea, no llegó él Ajá. a decirles se hagan algo. O sea, el güey estaba tan pedo a cada rato que obligó al tribunal a que dijeran hay que hacer algo porque este güey está... Eso ya suena más cuerdo de que, chinga, como que le gusta y quiere hacer regulación. Holmes fue, cito, censurado por embriaguez, puesto en el cepo y multado con 20 chelines. Bueno, tenían ahí amarradillos en la tablita esa. Ajá. Este castigo sugiere que, pues, probablemente Holmes se puso una pedota que molestó a todo el mundo y por eso lo mandaron a... De multa le vamos a tener que quitar unas cuantas botellas de alcohol, como ven. Simón. En aquel momento no había una ley que hubieran dicho, esta fue la ley que quebrantó a este hombre. Pero el tribunal dictaminó 2 meses después, cito, que la persona en cuya casa se encontrara o se permitiera que alguien bebiera alcohol quede sujeta a la multa y el castigo arbitrario del gobernador y el juez, según la naturaleza y las circunstancias del caso. O sea, que era de si alguien se pone pedo en tu casa, güey, y hace desmadre, tú tienes que responder por haberle dejado ponerse pedo en la casa. Pues mejor no digo nada, ¿no? O sea, pero pues también eran bien poquitas personas, güey. Se esparcían los rumores en chinga. sí, luego se escuchan rumores allá, Sí, se man. escuchan gritos enseguida. Pues era ilegal. O sea, podías tomar, pero era ilegal emborracharte y hacer un desmadre o Ajá. dejar que alguien hiciera un desmadre emborrachándose en tu casa. A medida que la colonia de Plymouth crecía, los tribunales empezaron a otorgar licencias para fabricar y vender licor. Los colonos podían destilar licor y elaborar cerveza en su propia casa. Quienes tenían licencia podían servirle su alcohol a los viajeros o a la gente que venía de fuera, a los que pasaban por la colonia. Ujú. También podían beber en las tabernas o las posadas, como les llamaban, que seguía, o sea, pues era como el bar de la cuadra, pero pues era la posada donde llegaban los viajeros. Suena que era gratis. De hecho, Ok. no le podías Qué cobrar rico. a la gente por las bebidas alcohólicas. Nice. Les podías servir, pero no le podías decir, güey, pásate Ajá. una lana, ¿no? No. Nomás las Nada. podías servir y fabricar. Cuando el gobernador William Bradford fue reemplazado en 1646 por el gobernador Winslow, ahora sí ya se estandarizaron las penas por embriaguez y se establecieron impuestos especiales para comerciantes y tabernas. Ajá. Ya se regularizó más el pedo. Antes de Winslow, lo que se consideraba embriaguez se terminaba de forma individual. Era de, o sea, pues este güey a ver qué tanto aguante tiene. Oye, ¿en qué andaban en caballos? Ajá. Los güeyes ahí moviendo los caballos a madre. Tu caballo me mató. Ya para 1646 el tribunal definió el término de ebriedad, dictaminando, cito, se entiende una persona que cesea o titubea al hablar por haber bebido demasiado, o se tambalea al caminar o vomita por haber bebido en No exceso, mames. o Y no luego- puede y la- desempeñar su trabajo. Y la gente que está bien acá que ya habla como borracho sin estar borracho. Esos ya O que se- ya es hipisapo siendo sobrio, güey. No Pues ya se la mames. pelaron, güey. Sí. Los van a multar por borrachos aún estando Ajá. sobrios. Hable bien, cabrón, no lo multo. El número de licencias otorgadas a las tabernas aumentó de solamente 3 hasta 13 en cuestión de 10 años. Con estas aperturas, el número de denuncias por embriaguez se redujo. O sea, Órale. porque ahora ya había más licencias de gente que podía darte pisto. Y entonces ya no había pedo si te ponías pedo ahí. Ok. Porque ya tenían licencia para poder hacerlo. Y a medida que aumentaban también los ingresos de la colonia por los impuestos de otras cosas y del alcohol y de los permisos, pues ya como que también dejaron de fijarse tanto y de ser tan severos con Claro. los castigos. O sea, si había desmadre, nomás fueron menos Sí, severos. eran más relax. Échate una tuya, cállate. Aquí entra Thomas Lucas. Thomas Lucas fue un dolor de huevos para el tribunal durante casi 20 años. Oh, diablos. Sus primeras apariciones en los registros judiciales fueron en octubre de 1658. Durante los siguientes 4 años fue multado 4 veces por embriaguez, pagando 10 chelines cada vez, y por vender licor sin tener licencia. En marzo de 1661 fue declarado culpable de embriaguez nuevamente, sentenciado a pagar 20 libras como fianza. No mames. Sus compas John Wood y George Bonham aportaron 10 cada quien para sacarlo. Sí, el clan de Massachusetts. Pero, o sea, Lucas no pudo mantenerse sobrio por mucho tiempo. En mayo fue encontrado borracho con Anne, que era la esposa de otro señor que se llama Thomas Avery. Ándale. Los encontraron en la casa de esta señora Encuerados. en el Día del Señor. No, en el Día del Señor no. Ajá, durante a una hora intempestiva, decía. O sea, estaban poniéndole duro En la hora de orar. Por ahora. mientras estaba la misa en sesión. No. Estos güeyes estaban dándole duro. Sí.
Y de los tribunales sentenciaron a Ann a que también estuviera ahí en el cepo después. Lo estaba haciendo como Dios manda. ¿Cuál es el problema? Él estaba nomás de misionero aquí en mi casa. La sentenciaron por estar ebria. Decían que la encontraron ebria, cito, bajo un arbusto de manera incivilizada y bestial. Órale. O sea, andaba peda, quiso huir y la encontraron en un arbusto encuerada. Eso fue el pedo. Sí. Llega un leñador y me da por detrás. Lucas también fue declarado culpable y como ya había pagado mucho, o sea, muchas veces había pagado sus fianzas, lo habían dejado salir por buen comportamiento, pero ya dijeron así que, güey, ya fue mucho. O sea, güey cada rato cae. ¿Cómo no va a ser alcohólico si se llama Thomas? Pues Thomas. Así que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a revisar tu caso. Vamos a aplazar que todo este pedo lo vamos a revisar después. Luego, 2 años después, en junio de 1663, Lucas fue condenado a ser azotado públicamente, pero la orden quedó suspendida. Le dijeron, ok, mira. Ya no te vamos a pegar. No te vamos a pegar, pero ya no te pongas pedo. A la próxima que te pongas pedo, te vamos a azotar públicamente, güey. Y menos de un año después lo encontraron pedo. Ahora fue citado ante el tribunal porque también había sido acusado de maltratar a su esposa mientras estaba borracho, así como haber insultado y blasfemado y perturbado la paz. Fue condenado a permanecer otra vez en el cepo. El año siguiente fue multado con 10 chilines otra vez por embriaguez, pero pues ya había pagado un chingo de multas, ya era como lo normal. Así que llegó otra vez el borracho. Sí. Durante un tiempo pareció que Lucas había dejado de beber. Su siguiente aparición en los registros fue hasta 1673, casi 9 años después. Ahí fue encontrado ebrio, fue puesto en libertad, nada más con una amonestación, así un warning, así de órale, güey. Ya estuvo. Un año después, Lucas otra vez cayó. Ya los tribunales, hartos de la situación, decidieron que su borracho habitual ahora iba a ser un problema para el pueblo. Bueno, ya un año después y luego 9 años después ya no es tanto. O sea, sí, pero ya tenía tanto acumulado que dijeron. Se le llenó el expediente. Sí, dijeron, ¿saben qué? Ya estamos cansados de que este güey caiga al tribunal. Le vamos a quitar el hígado. Entonces determinaron, cito, debido a la bebida y dado que sufría con tanta frecuencia y había recibido varios castigos particulares de forma gradual y no podía ser rehabilitado, se ordenó que todos los que vendieran bebidas alcohólicas tuvieran estrictamente prohibido servirle a Thomas. No seas mamón, güey. Ya te hiciste tu propia ley de no alcohol, pero nomás güey. Nomás un güey. O sea, en toda la colonia nada más no le sirvan a ese güey. Hay ley seca, pero para el Thomas no. Cualquiera que sirviera alcohol a Lucas también estaba infringiendo la ley. En octubre de 1675, Lucas fue azotado públicamente por su alcoholismo y esa fue la última vez que recibió un castigo. Ahora, aquí el problema es que si sabía hacerlo, pues se lo fabricaba solo y se autopisteaba, ¿no? Pues sí. Pero pues ya no podía ir a que alguien más le vendiera, güey. Ya se metían en pedos. Sí, se dificulta un poco la adicción. El 6 de enero de 1678, los miembros del jurado del Tribunal de la Colonia de Plymouth fueron convocados para examinar un cadáver que estaba ahí nomás tiradillo. El cuerpo fue identificado como el de Thomas Lucas. Estaba ahí ahí a un lado del camino. El tribunal dictaminó meses después, en marzo, que la causa de muerte fue el resultado de que, cito, siendo muy anciano y con las extremidades debilitadas y debido al frío intenso y habiendo bebido algo, sufrió una caída violenta en una zanja en un lugar muy peligroso, no pudo recuperarse, se lastimó y tras pasar toda la noche a la intemperie, falleció. No mames, se murió haciendo un greatest fails. Sí, güey. Pero dicen que siendo muy anciano, tenía 49 años, güey. Bueno, para ese tiempo sí. Para ese tiempo sí, ya había durado mucho. Al caer ebrio en una zanja y morir, Thomas Lucas se convirtió en una figura histórica a ser el primer colono de Plymouth cuya muerte está relacionada con el consumo de alcohol. No mames, eso sí es historia. La primera muerte por de este lado por borracho. Simón. Wow. Los registros judiciales de la colonia de Plymouth contienen cientos de casos relacionados con la venta y el consumo de alcohol. Y antes de su muerte, pues Lucas estaba siempre ahí, güey. Para cada rato estaba ahí registrado por borracho. Ajá. Y fue acusado de la mayor cantidad de delitos relacionados con el alcohol en la historia de la colonia de Plymouth. Wow. Tiempo después ya se disuelve la colonia y se hace ahora lo que es ya la provincia de Massachusetts. Le hacen una estatua. Y ahora ya la venta de alcohol al por menor era una fuente esencial de ingresos para el gobierno de Massachusetts. Las tabernas ya ahora sí... Pues antes era como una mezcla entre posada y ahora la gente se dormía. Ahora ya eran como que sus propias cosas aparte. Ya había una taberna donde nomás ibas a pistear y eran centros de entretenimiento.
Ya había, la población ya había crecido, había 7,000 personas ahora. Y ya los tribunales ya fue de, bueno, podemos estar lidiando con todos los borrachos. O sea, ya pónganse pedos. Sí. Y ya, a menos que hagan algo muy, muy grave, pues vemos qué pedo. Pero ahorita, por lo pronto, hagan su desmadre y no se mueran en una zanja. Sí, mientras no haya putazos, muertos, con eso. Simón. Pues esa es la historia de Thomas Lucas, el borracho de Plymouth. El primer borracho de Plymouth. Está bien verga que, o sea, eras tan borracho que termina siendo el primer güey que se muere por alcohólico. Ah, huevo. Y que hacen una ley específicamente de no le vendan a ese güey en específico. Simón. Es como comediante baneado de bares. Ándale. Así. Este episodio, Small Up, no está disponible en el Dollop gringo, a menos que estés en su Patreon. Entonces, Ok. si se quieren meter al Patreon de ellos, pues métanse ahí, lo van a encontrar. El episodio en inglés se llama Drinking in Plymouth. Y a nosotros nos encuentran en todos lados como @eldollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. Ya me encuentran como Brian the Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a caerse de borrachos en una zanja y ahí quedarse.